Y bueno, yo no sé si usted está listo, pero yo estoy listo. Mi corazón está listo, mi espíritu está listo, porque yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado, una palabra que es puntual para lo que estamos viviendo, una palabra que es puntual para lo que estamos experimentando y que yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que voy a invitarte para que tú que estás en la comodidad de tu casa me acompañes en tu Biblia. Si la tienes por ahí en tu teléfono, busca por favor conmigo en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y he titulado a esta pequeña charla que tendré contigo durante estos minutos: el monte de los olivos. Repítelo conmigo ahí donde estás. El monte de los olivos. Ese es el tema que yo le he puesto a esta pequeña charla. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30 en adelante dice: y David subió la cuesta de los olivos. Nota ese detalle. David subió la cuesta de los olivos. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Oramos. Santo Espíritu de Dios, maravilloso Dios que estás en todo lugar, yo te pido, Señor, que tú que no tienes límites, yo te pido que tú nos bendigas a través de tu palabra que es pan, a través de tu palabra que es alimento, a través de tu palabra que es luz. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas a los que estamos en este recinto y a todos aquellos, no importa su edad, color, condición, que están conectados con nosotros a través de este medio. Santo Espíritu, habla a nuestro corazón y bendícenos, porque te necesitamos, Señor, y lo reconocemos en el nombre de Jesús. David no lo sabe, el rey David no lo sabe, pero él está viviendo en este preciso momento una etapa específica en su vida, una etapa profética, una etapa que cada uno de nosotros, querramos o no, habremos de vivir en cierto tiempo. David está experimentando una de las etapas más difíciles de su vida. Para hablar un poquito de contexto, va huyendo de su propia ciudad, va huyendo de Jerusalén, va huyendo del lugar en donde él reina, en donde ha reinado por muchos años. Va huyendo, lo que es peor, de su propia sangre. Va huyendo de su familia, va huyendo de su propio hijo Absalón y de la revuelta, el golpe de estado que su hijo ha levantado. Y ahora Absalón busca la vida de David y en grande angustia él tiene que abandonar su palacio, él tiene que abandonar su casa, él tiene que abandonar todo lo que tiene, todo lo que conoce, su pueblo, su familia, y tras sus espaldas viene el ejército de Absalón. Es un momento de incertidumbre. Su propio hijo lo ha traicionado y David no sabe si sobrevivirá o no. Y este es un momento, pastor, pero ¿y por qué tituló usted esta charla El Monte de los Olivos? Porque este es un momento profético. Porque en la palabra, como te voy a mostrar en algunos minutos, el olivo es una representación profética del proceso que el cielo tiene con nosotros. Te voy a leer una vez más el versículo, Segunda de Samuel 15, y voy a leer del 30 en adelante. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo
cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Oye, es un momento difícil, es un momento profundamente duro, pero cuando este hombre llega a la cumbre del monte de los olivos, su intención, su primera acción es adorar a Dios. Lo repito, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usaí arquita le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. David subiendo el monte o la cuesta de los olivos. Este pasaje que acabamos de leer, este momento que nosotros acabamos de recordar, fue uno de los muchos olivos que el rey David tuvo. Como ya te dije, su hijo Salomón lo acaba de traicionar. Pero tenemos un dicho por ahí popular, un dicho de la calle, que dice que a veces nos llueve sobre mojado. Porque no es solo que su hijo lo ha traicionado, su propia sangre, su hijo Absalón. Lo busca porque le ha quitado el reinado, lo busca porque lo ha despojado de su riqueza, sus casas, su reino, su tierra. Sino que ahora, mientras él va, el momento ya es difícil en sí, pero mientras él va, le dan la noticia de que Ahitofel se ha unido a la revuelta o a la rebelión de Absalón. Y esto es interesante, te voy a decir por qué. Porque si tú conoces la historia bíblica, sabrás que Ahitofel era uno de los consejeros primordiales de David. A tal grado, la importancia de este hombre llamado Ahitofel era tal que la Biblia dice que el consejo que Ahitofel daba se consideraba como la misma palabra de Dios. Porque era un hombre sabio, porque era un hombre ilustre en el reinado de David, porque había servido a la corte real por muchos años. Y de repente terminan de darle el tiro de gracia a David en esta situación difícil y le dicen: Ahitofel se ha unido a tu hijo en la rebelión. Y todo lo que ha pasado, lo que hace es que cuando David llega a la cumbre del monte de los olivos, y yo insisto en esa palabra, los olivos, y tú verás por qué. Cuando David llega a la cumbre, cuando David llega al pináculo de su monte, lo que él hace es adorar a Dios. Lo que él hace es llegar en esas alturas y glorificar y exaltar el nombre de su Dios, aún en este momento de dificultad. David le había dado el adiós al arca de Jehová. Aunque no había templo, porque su hijo Salomón habría de construir el templo años después. Pero David sí tenía algo que la Biblia le llama una tienda, que es lo que proféticamente o teológicamente se le llama el tabernáculo de David. Y en esa tienda David tenía su posesión más valiosa. Y su posesión más valiosa no era oro, no era plata, no era ni siquiera su familia, ni sus tierras, ni su corona. Era el arca de Jehová. Y en ella él entraba, y en ella él adoraba, y en ella, en esa tienda, él se postraba y glorificaba al Señor. Por eso cuando salió huyendo, sus siervos, los que permanecieron siempre fiel a él, le dijeron: Señor, ¿llevaremos el arca con nosotros? Y David dijo: no llevaré el arca de Jehová a una peregrinación sin sentido. Si Jehová se agrada de mí. Oye las palabras y oye la pureza y los pensamientos de este corazón limpio.
si Jehová se agrada de mí, me permitirá verla una vez más, y Él hará que yo regrese a esta ciudad. David está viviendo su olivo. El olivo en la Biblia, déjame contarte qué representa. El olivo en la Biblia representa el sufrimiento. El olivo en la Biblia representa el dolor. El olivo en la Biblia representa la prueba. El olivo en la Biblia representa el llanto. El olivo o tu monte de los olivos representa el proceso por el que el cielo, por el que la vida nos mete a todos, y que cada uno de nosotros, tarde o temprano, querramos o no querramos, tenemos que pasar. Dolor, sufrimiento, adversidad. Y David, tú has leído conmigo cómo vivió este momento de olivos y cómo él mismo escaló esta montaña en medio de su situación adversa. Pero sabes, Jesucristo mismo tuvo su mismo proceso del olivo. Jesucristo mismo tuvo que atravesar este momento difícil. Mateo capítulo 26 versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta es la última cena, sé que lo sabes. Es la última cena. Él ha partido el pan, Él ha ministrado el vino, Él ha querido disfrutar ese último momento con sus discípulos. Y cuando hubieron comido y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque estaba a punto de empezar el olivo de Jesucristo. Estaba a punto de iniciar la pasión, el proceso, el martirio, como tú quieras llamarle, al cual Jesucristo habría de ser sometido y que finalizaría con la pérdida de su vida. Esto es algo muy interesante. Esto es algo tremendamente poderoso, porque justo ahí comenzaba su martirio. Es que el olivo, hermano que me escuchas, el olivo, amigo, tú que estás del otro lado de la pantalla, el olivo representa ese tiempo en donde nuestra voluntad es quebrada. El olivo representa ese proceso del cielo, esas circunstancias de la vida que destruyen todo tu mundo, que destruyen todas tus expectativas. Jesucristo mismo lo tuvo, y nadie quiere pasar por este momento. A nadie nos gusta pasar por el olivo, pero aún el mismo Señor tuvo que vivir esta situación. Aún el mismo Jesucristo tuvo que enfrentar esto. ¿Sabes por qué era particularmente difícil para Cristo? Y yo he dicho esto en la iglesia muchas veces antes. Porque a diferencia de nosotros, cuando nosotros vamos a pasar por una situación adversa, la mayoría de nosotros, salvo en casos muy excepcionales, no sabemos lo que nos va a venir. Vamos lidiando y resolviendo una circunstancia a la vez. Pero si tú vas, y yo no sé si este sea un ejemplo correcto, pero si tú vas manejando en la autopista, tú no sabes si 20 minutos después vas a morir y toda tu familia va a morir. Y la ignorancia de los hechos hace que tú y yo tengamos paz. Pero a diferencia con Cristo, Él era el Hijo de Dios, y por el Espíritu de Dios Él era el Mesías. Él sí conocía todo lo que habría de pasar. Él sí conocía todo lo que habría de sufrir. Él sí conocía los martirios, los golpes. Él sí conocía todo. Se los dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le azotarán.
y le golpearán. Él conocía todas las cosas que le habrían de suceder, y aunque él era Dios, era 100% hombre, y él se encuentra en esta noche en el monte de los olivos, el monte del dolor, el monte del proceso. Él se encuentra en esta noche batallando con su carne, batallando con su voluntad, batallando con su humanidad, al grado de que oraba y oraba intensamente y estaba estresado. ¿Y sabes qué oraba? La Biblia dice que él oraba y decía: Padre, Padre. Uno de los evangelios, imagínate la desesperación que había en el corazón, en el espíritu de Jesús, porque uno de los evangelios dice literalmente que él dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Padre, yo no quiero vivir esto. Padre, yo no quiero experimentar esto. Padre, yo no quiero pasar por esto. ¿No habrá acaso otra forma? Señor, todas las cosas son posibles para ti. Padre del cielo, tú puedes hacer todo diferente, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Específicamente, la Biblia nos revela que este huerto en donde Jesucristo estaba, que se encontraba en el mismo monte o la misma montaña de los olivos, este huerto se llamaba Getsemaní. Y si tú buscas, te darás cuenta que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Porque era el lugar en donde los antiguos israelitas tomaban los olivos y los exprimían para poder extraer de ellos el aceite, para poder extraer de ellos ese líquido precioso que era tan útil y que es hasta el día de hoy tan útil, tan útil. Getsemaní significa la prensa de aceite, la prensa de aceite. Es el lugar en donde somos probados. Es el lugar en donde somos tratados. Es el lugar en donde el proceso de Dios viene para nuestras vidas. Ahora, aquí nosotros necesitamos entender algo muy importante. ¿Por qué el cielo permite estos procesos? ¿Por qué el cielo permite que cada uno de nosotros, pasó con David, pasó con Jesús, pasó con todos los hombres de Dios? ¿Por qué el cielo permite que tengamos estos procesos? Porque allí es donde sale la esencia que es agradable a Dios. Allí es donde sale lo mejor de nosotros. Después de un proceso, después de un olivo, después de que, como en el Getsemaní, como esos olivos, somos triturados, somos aplastados para que salga el aceite. Si tú eres cristiano y conoces de la Biblia, sabes perfectamente que en la Biblia el aceite es tipo de la unción. El aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes cómo sale la unción? ¿Sabes cómo se produce la unción en una persona? El estudio de la Biblia es importante y es parte. La oración, la búsqueda de Dios es importante y es parte. Pero hay una parte, hay una parte de la unción que solo puede ser producida por el proceso, que solo puede ser producida cuando somos triturados en la prensa de aceite, en el Getsemaní, cuando somos molidos para que salga la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el cielo permite estos procesos. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que aunque tal vez nosotros no lo entendemos,
Y de hecho no lo entendemos, porque ¿quién puede sacar conclusiones tales como la que te voy a compartir? Mientras más estamos siendo probados, la presencia de Dios reposa de una manera mayor sobre nosotros. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando tú y yo sufrimos vituperios, sufrimientos, cuestiones difíciles por causa de Jesucristo, por causa de su nombre, por causa de su evangelio, la Biblia dice que tú y yo somos felices, somos bienaventurados, porque el Espíritu bendito de Dios está sobre nuestras vidas. Hay una figura que es muy representativa de lo que te estoy compartiendo, y me refiero al suceso de Noé. Todos recordamos, todos sabemos que en algún tiempo de la historia Dios juzgó a la tierra, Dios juzgó a la humanidad y mandó un diluvio y salvó en un arca a Noé, 8 personas y todos los animales. Bueno, después de que pasó la ira de Dios y de que Dios cerró las fuentes de los cielos, tanto de arriba como de abajo, el agua comenzó a descender. Pero Noé no sabía cuándo era seguro poder salir a tierra firme. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que él hizo algunos experimentos enviando una paloma. Y te voy a leer lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esto es sumamente interesante para mí. Te voy a decir por qué. Porque por todos he sabido, o si tú investigas un poco en internet, libros, enciclopedias, está claro que el olivo no es el árbol más alto de todos. Hay árboles mucho más altos que el olivo. Pero ¿por qué razón? ¿Qué motivó a esa paloma? Oye bien, ¿qué motivó a esa paloma? Porque no era el único árbol descubierto, por cuanto no era el más alto. ¿Qué motivó a esa paloma a ir a un árbol de olivo y tomar una hoja de olivo? Es que quiero decirte que la paloma, ¿quién es? ¿O qué representa la paloma? Tú lo sabes, la paloma es figura y representación del Espíritu Santo de Dios. La paloma reposa sobre el olivo. La paloma reposa sobre el olivo. Y si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando tú más crees que estás solo, cuando tú más crees que estás emproblemado, que estás en circunstancias difíciles, en problemas, en enfermedad, en adversidades, cuando tú más te crees que estás solo, tú no lo sabes, pero la persona del Espíritu de Dios reposa sobre ti. La persona del Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre mí, porque eso es lo que la palabra bendita del Señor dice. David tuvo su escalada al monte de los olivos. David tuvo su olivo. Jesucristo tuvo su olivo, su muerte. El mundo también tendrá su olivo. Te lo voy a repetir. El mundo entero también tendrá su olivo. Mateo capítulo 24 versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos.
Yo creo, hermanos, que estas cosas no son coincidencia. Bueno, no lo creo, estoy seguro. La Biblia es perfecta. El Espíritu de Dios es perfecto. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Mucho ojo a esto. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y todo el resto del capítulo 24, Jesucristo habla y profetiza de los sufrimientos que vendrán a este mundo en el tiempo del fin, en el tiempo de lo que algunos llamamos la gran tribulación, en el tiempo de la consumación de todas las cosas, en el tiempo de lo que yo hoy le llamo el olivo del mundo. Estando él sentado en el monte de los olivos. Este es el capítulo, yo sé que tú lo conoces. Este es el capítulo en donde él dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Este es el capítulo en donde él dijo: habrá pestes, habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá enfermedades, habrá falsos cristos, habrá falsos profetas. Inclusive este es el capítulo en donde él dice: ay de las que estén encinta. Tiempo de dolor para el mundo. Olivo para el mundo. Olivo para el mundo. El mundo tendrá su olivo. Y de hecho, ahora mismo estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo. Ahora mismo estamos sufriendo una peste que empezó como una peste, pero que como daño colateral está golpeando la economía, está golpeando las familias, está golpeando muchas cosas. El olivo del mundo. El olivo del mundo. David tuvo su olivo. Jesucristo tuvo su olivo. El mundo tendrá su olivo. Y particularmente en este tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación, la Biblia nos habla de dos personajes, oye bien, a los cuales la Biblia los llama los dos olivos. Te leo lo que dice Apocalipsis 11, verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Versículo 7 dice: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los vencerá y los matará. Dos olivos. Dos olivos. En el tiempo de la tribulación, la Biblia dice que aparecerán dos testigos. Literalmente la Biblia utiliza los nombres, las palabras Moisés y Elías. Y dice la Biblia que ellos testificarán, serán una breve luz para este mundo que estará hundido en un momento de confusión y perdición terrible. Déjame recordarte algo: en este tiempo el anticristo estará en control. Déjame recordarte algo: en este tiempo el anticristo dominará todas las cosas, todos los sistemas, sistema económico, sistema de salud, sistema alimentario, todas las cosas estarán en poder del anticristo. Serán momentos difíciles. Nadie podrá comprar ni vender. Los cristianos serán perseguidos, el pueblo de Israel será perseguido. Tiempo de tribulación, tiempo de angustia. Y en medio de todo este caos se levantarán dos testigos. La Biblia dice Moisés y Elías, y que ellos expondrán al anticristo. Porque aún en este tiempo de tribulación, aún cuando es un tiempo de castigo para el mundo, ni siquiera en este momento Dios se deja sin testimonio delante de los hombres.
sino que levanta a estos dos testigos para que ellos hablen, para que ellos testifiquen. La Biblia dice, eso es tu tarea, estudiarlo, leerlo en casa, buscarlo en casa. La Biblia dice que harán señales, que harán prodigios. La mano de Dios estará con ellos. Pero ¿sabes qué? Después de un tiempo, como te acabo de leer, dice: y la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Algunos creen que literalmente Moisés y Elías regresarán a la tierra. Algunos dicen que Dios enviará de manera literal a estos dos hombres para predicar en la tierra en estos tiempos de tribulación. Dios le reveló a mi apóstol que estos dos nombres, Moisés y Elías, representan el ministerio apostólico y el ministerio profético. Moisés representando el apostolado y Elías representando el ministerio profético. Y no es que regresará Moisés y Elías, sino que los apóstoles y los profetas serán una luz en este tiempo. Dios usará a los apóstoles y a los profetas para hacer señales, milagros, prodigios. Les dará una sabiduría tal que el anticristo no podrá resistir. Les dará un conocimiento tal, les dará un poder, una unción tal que ni la misma bestia, el mismo anticristo podrá contradecir la palabra que el Espíritu Santo pondrá en sus bocas. Pero lo triste de esta situación, y aquí es donde caigo al tema que te estoy compartiendo, lo triste de esta situación es que la Biblia dice que al final de su testimonio, o sea que Dios les va a permitir que hagan su tarea, Dios les va a permitir que den el testimonio que tienen que dar, pero al final del testimonio la bestia los vencerá y los matará. Si tú lees la Biblia, literalmente dice que los colgarán en la ciudad de Jerusalén y sus cuerpos estarán colgados por 3 días. Pero al tercer día, el espíritu de vida vendrá sobre ellos y Dios los resucitará. Oye lo que te estoy diciendo, Dios los resucitará y ascenderán al cielo a la vista de todos. ¿Por qué? Porque habrán sembrado sus vidas, son los 2 olivos, habrán sembrado sus vidas para darle aceite al mundo. El aceite también es para sanar, para vendar las heridas. Estos son, dice Apocalipsis 11:4, los 2 olivos. Los 2 olivos. Ahora, quisiera acercarme al cierre compartiéndote lo siguiente. A todos, absolutamente a todos, en algún tiempo de nuestra vida nos vendrá el olivo, nos vendrá el proceso, nos vendrá la tribulación. No importa quién seas, la Biblia habla de tiempos de angustia para todos. Salmo 37:39 dice: pero la salvación de los justos es Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Es que hay un tiempo de angustia, hay un día de angustia. Lo quieras o no lo quieras, te guste o no te guste. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Es que hay un día de la angustia. Es que hay un día en donde todo tu mundo se cae al suelo. Es que hay un día en donde todo lo que tú conoces, toda tu seguridad, toda tu estabilidad se derrumba.
hay un día de la angustia. Y yo voy a ir más profundo. No solo hay un día de la angustia para nosotros los cristianos. No solo hay un día de la angustia para los hijos de Dios. Hay un día de la angustia para todos. Te llames como te llames, creas o no creas en Dios, tengas religión o no tengas religión, no importa el color de tu piel, no importa tu raza, no importa la lengua que hables. Hay un tiempo de angustia para todos. Hay un olivo para todos. Querramos o no, todos debemos de pasar por el monte de los olivos. El tiempo del proceso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la Biblia dice en Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero también hay tiempo de llorar, tiempo de dolor, tiempo de dolor, tiempo de angustia. Todo tiene su tiempo. Es que el cielo ha designado que a través de nuestra peregrinación por esta tierra pasemos diferentes procesos, porque necesitamos ser pulidos, necesitamos ser formados, necesitamos ser forjados para que el cielo saque de nosotros el aceite, el cielo saque de nosotros la unción. No importa cómo te llames, no importa si te llamas a ti mismo cristiano o no, creyente o no, un día te vendrá la angustia, un día te vendrá el olivo. Ese día, cuando te dan la noticia y te dicen: tienes cáncer. Ese día, cuando te dan la noticia y te dicen: todas tus propiedades se quemaron. Ese día, cuando te dan la noticia y te dicen: un automóvil atropelló a tu niña pequeña y está debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Ese día, cuando te dicen: ya no tienes más trabajo. Ese día, cuando te llevan preso. Ese día, cuando el olivo cae sobre ti. Todos, tarde o temprano, debemos de pasar por estos procesos. La pregunta no es si habrá un monte de los olivos para ti y para mí. La pregunta es: ¿cuándo vendrá? Y la otra pregunta es si tú y yo estamos preparados para enfrentar este monte. No importa cómo te llames, un día tú estarás como David, como Jesús, en el monte de los olivos. El monte en donde tu voluntad choca con la voluntad de Dios. Abba, todas las cosas son posibles para ti. Yo no sé si tú lo ves como yo. Eso significa: tú puedes hacer que sea de una manera diferente. Padre, no tengo que sufrir. Padre, no tienen que arrancarme las barbas. Padre, no tienen que desfigurarme. No tienen que azotarme. No tienen que escupirme. No tienen que maltratarme. Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Quién puede cuando está en el Getsemaní? Cuando está en la cumbre del monte de los olivos, ¿quién puede adorar como David? ¿Quién puede aceptar la voluntad de Dios como Cristo, que dijo: no sea mi voluntad sino la tuya? ¿Quién puede decir cuando te dicen que tu hija está en el hospital: bueno, que sea lo que Dios quiera? ¿Quién puede decir cuando te dicen: has perdido todo lo que tienes porque se quemó? ¿Quién puede decir: bueno, gloria a Dios? ¿Quién tiene esa talla? ¿Quién tiene esa madurez? ¿Quién tiene esa capacidad? Muy pocos. Yo no la tengo. Algunos hombres santos de la Biblia, como Job, como Jesús, como David. Pero yo sí quiero decirte una cosa, mi hermano: no te avergüences de tus heridas.
no te avergüences de tu proceso. Yo te hablo a ti, hijo de Dios, que me estás viendo por esa pantalla. No te avergüences de tu olivo. No te avergüences de los procesos en los cuales el cielo te mete. No te avergüences de tus heridas. No te avergüences de tus cicatrices, porque sabe que el proceso por el que has pasado, yo le estoy hablando a una mujer que está del otro lado, que ha luchado con sus hijos, porque sabe que los procesos por los que Dios te ha pasado han servido para sacar la unción en tu vida, han servido para que tú como olivo seas molido, seas molida y la unción salga de ti. Yo te hablo a ti, cristiano, no te avergüences de tus heridas. Sabe que cada proceso te hace mejor para el reino. Sabe que cada proceso te hace mejor para Dios. Cada proceso te pule. Cada proceso me pule, me perfecciona. Cada proceso hace esto. Ahora, finalizo con esto muy rápidamente. Hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer, y que son dos consejos que yo te doy para cuando este tiempo del olivo venga a tu vida. De hecho, para muchos, este preciso tiempo es su tiempo del olivo. ¿Sabes tú cuántas personas están desempleadas en este momento? ¿Sabes tú cuántas personas han perdido la fuente de sus ingresos? ¿Sabes tú cuántas familias primero despidieron al padre y luego despidieron a la madre? Y no hay una fuente de ingresos para el hogar. ¿Sabes tú cuántas personas en este preciso momento están pensando, están luchando cómo van a comprar comida? ¿Cómo van a pagar su casa? ¿Cómo van a pagar sus utilidades? ¿Sabes tú cuántas personas están en este mismo momento atravesando su olivo? Muchas personas. Pero yo quiero darte dos consejos que encuentro en la palabra de Dios cuando tú y yo atravesamos por este momento difícil. El primero es que cuando estamos en el Getsemaní, nunca la voluntad de Dios es la nuestra. Nunca. Jamás. Nunca será nuestra voluntad que nos den un diagnóstico de cáncer, de muerte, de enfermedad. Nunca. Como Jesús, pasa de mí esta copa. Cuando estamos en el olivo, nunca nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Entonces, el primer consejo que te quiero dar es: acepta la voluntad de Dios como Jesucristo lo hizo. En medio de su humanidad, en medio de su carne, porque estaba en carne, en medio de todo lo que combatía en su alma. Y mira que era una tremenda batalla en su alma. Unas horas antes, al llegar a ese mismo lugar, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, ayúdenme, apóyenme en oración, intercedan por mí, porque su alma estaba muy triste. En ese momento en el que su alma batallaba con su decisión, todo lo que oró que no nos convenía a nosotros, los seres humanos, lo derribó con la frase: que no sea como yo, sino como tú quieres, Padre. Entonces, el primer consejo que yo te doy es que hagamos lo que nuestro Maestro y Señor hizo cuando estamos en el olivo: que aceptemos la voluntad de Dios.
De nada te sirve maldecir la situación que ya pasó. Es muy duro. Yo no sé qué situaciones tú has pasado. Tal vez perdiste a un ser amado. No puedo ni siquiera imaginar qué circunstancia hayas vivido. Y no puedo decirte ríe, olvídalo, pero de nada te sirve maldecir esa situación. De nada te sirve renegar por esa situación. Ya pasó. Y no puedes volver el tiempo atrás. Acepta la voluntad de Dios cuando estés subiendo la cumbre de tu monte Olivo. Acepta la voluntad de Dios. Y consejo número 2 que te doy es lo que hizo David. En ese momento, cuando llegues a la cumbre del monte, alaba a Dios. Glorifica el nombre de Dios. Te van a decir loco, te van a decir fanático, te van a decir, esta es nueva y es muy popular ahora, te van a decir irracional. El mundo cree que tiene el monopolio de la inteligencia sobre nosotros los cristianos. Te van a decir irracional, pero no importa. Por encima de querer ser inteligentes o racionales, tú y yo queremos ser hombres de fe. Hombres y mujeres de fe, porque los que son de fe son hijos de Abraham, porque los que son de fe agradan al Padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Por eso en medio de tu proceso alaba al Dios Todopoderoso. En medio de tu proceso canta, en medio de tu proceso danza, en medio de tu proceso brinca, en medio de tu proceso glorifica, en medio de tu proceso levanta las manos, en medio de tu proceso da gloria y honra a Dios, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero invitarte para que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero invitarte para que tú te pongas de pie. Ahí donde estás. Yo no sé dónde estés. En tu cuarto, tu cocina, yo no sé dónde estés. En tu automóvil, frente a tu computadora, yo no sé dónde estés. Pero yo quiero invitarte para que en este momento, si acaso tú estás atravesando tu monte de los olivos, tú puedas aceptar la voluntad de Dios y puedas adorar al Señor y puedas glorificarle y puedas exaltarle y puedas decirle: Señor, en este tiempo yo te glorifico. Señor, en este tiempo yo te exalto. Señor, en este tiempo yo te alabo y te doy gloria y te doy honra. Levanta tus manos ahí donde estás y comienza a hacer lo que David hizo cuando su propia sangre lo buscaba. Cuando su propio hijo lo buscaba para matarlo. Cuando su propio hijo lo buscaba para cortarle la cabeza. Le habían quitado el reino, le habían quitado sus tierras, le habían quitado el reinado, le habían quitado sus propiedades, le habían quitado su tierra, su palacio, le habían quitado su acceso al arca de Dios. Pero él llegó en medio y David subió. Oye, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. La subió llorando. No importa si ahora mismo estás llorando. No importa si ahora mismo estás descalzo. No importa si ahora mismo tu cabeza está cubierta. No importa si ahora mismo estás en sufrimiento. En este momento que es tu olivo, en este momento que es el más difícil, saca una alabanza de tu espíritu, no de tu alma, no de tus emociones.
porque nuestras emociones no nos manejan. De tu espíritu, saca una alabanza de tu espíritu y adora a tu Dios y dile: Señor, en medio de todo, tú eres mi Dios. Señor, en medio de todo, yo te alabaré a ti. Señor, en medio de todo, yo te exaltaré a ti. Señor, en medio de todo, yo te daré gloria, yo te daré alabanza solo a ti, Señor. En todo momento, yo te glorificaré, yo te exaltaré, yo te exaltaré, yo te daré gloria, Señor. Alaba a tu Dios, hermano. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios porque Él es bueno. Alaba a tu Dios porque Él es santo. Alaba a tu Dios porque Él es puro. Alaba a tu Dios porque Él es digno. Digno de alabanza, digno de honor. Oh, hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Alguien que está del otro lado necesita escuchar esto. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de tu vida. No perecerás. No todo se destruirá. Dios es especialista de levantar de las cenizas, de levantar algo maravilloso de la destrucción. Dios es especialista. No temas. No temas. En medio de tu escalada al monte de los olivos, no temas. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Poderoso es el Señor, maravilloso es su nombre, bendito es el Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Atesora esta palabra que Dios ha hablado a tu corazón, y que sirva de aliento, y que sirva de fe, y que sirva de combustible en esta peregrinación que estás llevando. Sabe que Dios tiene el control. Sabe que Dios tiene el control.